Y pues la clase del día de hoy es sobre este capítulo 8 del libro de Jimena Canales. El título del capítulo es Berzon y Michelson se conocen. Voy a utilizar un poquito el PowerPoint de la semana pasada, por si algunos de los que están conectados hoy no pudieron estar la semana pasada y no vieron estas imágenes en donde expliqué un poquito cuál era el dispositivo experimental en el que Michelson y Morley proponían comparar dos trayectorias de luz, pero para entenderlo pues también se puede pensar como en dos nadadores, uno que hace una vuelta vertical y otro una vuelta horizontal en un río, y este río en el experimento lo que estaría representando es la corriente de éter que se genera cuando la Tierra gira en torno al Sol. Estos dispositivos lo vimos la semana pasada, pero ahora agregué un par de diapositivas, estas sí habíamos visto a la cara de Michelson, y ahora quise agregar dos imágenes. Esta, porque nos habla como de el movimiento de la Tierra, que sale en este capítulo, en el que cuando va en un sentido, llevaría la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra, y, o sea, porque en el experimento está la luz, pero además el experimento se está moviendo con la Tierra, entonces en su trayectoria pues se sumarían las dos velocidades y cuando va de regreso se restaría la velocidad de la Tierra. Y también me gustó esta otra imagen que nos da esa sensación de que la Tierra se está moviendo en un río de éter. Entonces, bueno, pues para empezar quería compartir estas imágenes con ustedes. Yo creo que voy a dejar alguna del dispositivo experimental. Tengo aquí varias imágenes en internet también. Y encontré el dispositivo experimental. Se me hace que se va a compartir. Espérenme tantito. Es que están llegando personas nuevas y como tengo tantas pantallas abiertas, no veía cómo aceptarlas, pero ya entro. A ver. Yo quiero compartir el internet. ¿Están viendo en este momento una pantalla que dice Zoom? Sí. Ah, genial, muchas gracias. Entonces ya están viendo ustedes mis páginas de internet. Y justamente voy a dejar aquí un ratito esta foto del dispositivo mientras empezamos a abordar el contenido del capítulo 8. Ese es el dispositivo, uno de los dispositivos reales del experimento de Michelson y Morley, que se llevó a cabo por primera vez en 1881 por el físico norteamericano Albert Michelson y el químico Edward Morley. ¿Qué ocurría en este experimento? Pues que se estaba tratando de comprobar el efecto del éter en el transcurso de la Tierra, pero como vemos en este capítulo, hay muchas consecuencias alrededor del experimento porque no hay un acuerdo respecto a cómo interpretarlo. Einstein lo va a utilizar para decir que el experimento demuestra que él tiene la razón con la teoría de la relatividad, en concreto que él tiene la razón en abandonar los conceptos de tiempo y espacio como se han entendido hasta ese momento. Y ni Berzon, ni Poincaré, ni Lorentz van a estar de acuerdo con esa interpretación del experimento. Y el propio Michelson pues tampoco. Que es el que hizo el experimento, tampoco está tan seguro de que se pueda interpretar de esa manera. Bueno, una primera parte del capítulo se llama el experimento crucial.
Y esto en la historia de la ciencia se entiende como un experimento que ayuda a decidir entre dos hipótesis alternativas. Aquí podríamos pensar que las dos hipótesis alternativas opuestas eran que sí existía el éter o que no existía el éter. Jimena Canales lo describe como aquel experimento que ayuda a decidir a ciegas entre dos hipótesis y resuelve los debates. Así es como se narra en la historia muchas veces la disputa entre dos visiones, también por ejemplo entre entre Newton y Huygens, Newton defendiendo que la luz era una partícula y Huygens defendiendo que era una onda. Se dice que pues ahí también hubo un experimento crucial, pero como podemos ver en este capítulo, cuando los dos bandos o los dos científicos o los dos equipos de científicos están convencidos de su propia versión de la naturaleza, en definitiva el experimento no puede definir cuál de los dos tiene la razón. Y lo que ocurrió, por ejemplo, con Newton y con Huygens es que ambos tenían razón. A veces la luz se comporta como partícula, a veces se comporta como onda. Entonces, los experimentos cruciales no son tan definitivos como a veces nos cuenta la historia. Esa es una de las moralejas del día de hoy. Y en una afirmación bastante fuerte, Pierre Duhem, que es un físico en 1906, dice, los experimentos cruciales no existen. Estos cruciales, así que definitivamente uno esté totalmente mal y el otro esté totalmente bien. Eso no existe. ¿Por qué? Pues porque la experimentación no es tan certera como quisiéramos y se puede seguir discutiendo sobre cómo interpretarlos durante muchas décadas y eso pasó con este experimento en particular. Entonces, voy a pasar a esta página en donde encontré varias imágenes útiles porque se habla de la historia del metro y vamos a hablar un poquito de cómo se dio este éxito tan grande de Michelson al encontrar una manera más exacta que todas las anteriores de medir el metro, ¿no? Estoy pasando un poquito a la sección de la búsqueda de un nuevo reloj, pero después, cuando hagamos nuestra línea del tiempo, pues voy a regresar a recolectar todos los datos que están a lo largo de todo el capítulo. Entonces, respecto a la búsqueda del nuevo reloj, nos comenta Jimena Canales, pues que el reloj siderio era muy inexacto. ¿Por qué? Pues porque se había tomado la distancia del Polo Norte al Ecuador y se había dividido esa distancia entre 10 millones, ¿no? Una 10 millonésima de esa distancia era lo que se consideraba que era la distancia llamada metro, pero pues esto era muy inexacto porque como sabemos la Tierra no es una esfera perfecta y después, bueno, o sea, esa era una opción, la que está ahorita en la pantalla, y la otra opción era tomar la rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas. Y ahí también había un montón de errores. Entonces, ¿qué se buscaba? Pues se buscaba un método de medida que fuera invariable, inmune a todas las vicisitudes humanas, que fuera accesible, que se pudiera reproducir en cualquier lugar. Y eso es lo que va a ofrecer Michelson con su método de utilizar la velocidad de la luz para definir la longitud del metro. Entonces, bueno, ahí ya tenemos esa imagen y aquí viene otra que es la de la oficina en la que va a trabajar, en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en la que va a trabajar Michelson de 1892 a 1893. Y en esas oficinas colgaba esta barra de metal de un metro de longitud que se tenía que poner a cierta temperatura, a 0 grados,
para tener la longitud deseada, el patrón del metro, ¿no? Maxwell fue el que propuso que se podían usar ondas de luz como patrones para pues medir con más exactitud la distancia de un metro, o también para medir tiempos. Dado que la frecuencia de la vibración atómica es siempre exacta, es siempre la misma, pues se podría utilizar como un patrón de tiempo, como un reloj muchísimo más exacto, ¿no? Pero aquí viene una pregunta súper bonita de un tal Huxley, que no es el de Un Mundo Feliz, sino el adalid de Darwin. Y Huxley nos dice, ¿y qué tal que los átomos no se comportan siempre igual y que evolucionan como evolucionan las especies? Esa es una como de las preguntas que más me gustó del capítulo, porque pues nosotros asumimos que hay regularidades. El mismo Hume nos diría, pues estamos habituados a que las cosas se comporten como se han venido comportando desde que nacimos, pero pues ¿quién nos asegura que el día de mañana se van a seguir comportando así? Y justamente en ese tono humeano se plantea esta pregunta de Huxley, así como, pues, ¿qué pasaría si los átomos mañana empiezan a vibrar con otras frecuencias, ¿no? Es muy buena la pregunta, pero aún con el escepticismo de Huxley, pues sí, se empiezan a utilizar las vibraciones atómicas para definir mejores patrones de medida, tanto de distancia como de tiempo. Y por aquí, justamente en esta página, en donde estoy usando todas las imágenes, viene el interferómetro de Michelson-Morley y viene la foto de Michelson en su laboratorio, porque pues él es el que dice que se puede convertir una onda de luz en un patrón de longitud que va a tener grandes implicaciones prácticas. Y este experimento, o sea, en particular el de utilizar las ondas de luz para medir patrones de distancia, es pues lo que le vale el gran éxito y reconocimiento a Michelson, y por lo cual le dan el premio Nobel en 1907. Hago un pequeño paréntesis para comentarles que ya tuve oportunidad de ver la película de Marie Curie. Voy a pasar tantito aquí a ver sus caras para preguntarles si ustedes ya la vieron, si ¿quiénes de ustedes ya la vieron? Hagan así, ¿no? Los que puedan prender su... Sí. Serafín sí, César sí, Carlos sí. Sí. Ah, muy bien. Y luego pues por ahí hay otros que dijeron que no. Isabel levantó la mano, creo que sí. Bueno, pues me alegro que ya varios hayan visto la película. Los que no lo han hecho, pues ojalá tengan oportunidad de en un ratito, un fin de semana, echarle un ojo, y si no tienen Netflix, pues por lo menos ver el tráiler o buscar en YouTube alguna información. No es, por supuesto, ni indispensable ni obligatorio, pero creo que sí es útil para nuestro curso, porque pues está exactamente el ambiente en el que vivieron todos estos personajes sobre los cuales estamos leyendo, y podemos darnos una idea de cómo eran los discursos cuando les daban el Nobel, de cómo eran los laboratorios, de cómo eran las tensiones por los presupuestos. O sea, me parece que pues sí nos ayuda para ambientar esta lectura que estamos haciendo este semestre, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, por supuesto no se las voy a spoiler, les estoy mandando a que la vean, pero sí les voy a contar que hay una escena en la que llega el esposo de Marie Curie, Pierre Curie, muy emocionado porque encontró un aparato que les permite pesar con mucha más exactitud el material que estaban usando para sus experimentos. Y entonces vemos cómo en ese momento pues todavía las mediciones eran muy inexactas y era una angustia y era para los científicos, ¿no? Y era muy importante pues cada vez obtener mejores métodos para medir. Y pues mucho de eso se trata este capítulo que estamos viendo. Entonces, bueno, creo que voy a dejar de mostrar las imágenes y ahora lo que sí voy a hacer es irme al pizarrón que ya tengo aquí preparado, para empezar a advertir aquí las fechas
de los acontecimientos que se nos están contando. Entonces, me regreso un poquito en mis notas, pero sí creo que va a ayudar a acomodar las ideas. En 1881 se diseña el experimento del interferómetro de Michelson y Morley. Con el que se pretendía detectar el éter. O el retraso de la Tierra debido al éter, o la influencia del éter en la velocidad de la luz. O sea, todo giraba en torno al éter. Ese sí era el objetivo inicial de estos dos señores. Luego, en 1892-1893, Michelson se va a trabajar a la oficina de medición y ahí le dan el Nobel y pues es muy aplaudido. Utilizando métodos de luz. Allí hacen los experimentos, pero el Nobel se lo dan en 1907, que eso sí lo voy a poner ya mucho más para acá, porque antes van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, en 1905 va a aparecer el artículo de Einstein en el que no menciona a los experimentos de Michelson y Morley y después va a decir que son cruciales para defender su teoría de la relatividad, ¿no? Entonces voy a agregar esos dos eventos. Y el 1905, como sabemos, es el año maravilloso. Publica sus ideas de la teoría especial. Teoría especial de la relatividad, que como ya hemos comentado muchas veces, tiene por principal afirmación que la velocidad de la luz es constante sin importar la velocidad de la fuente de la luz o quién mida esa velocidad. O sea, la velocidad de la luz que se representa con la letra C es una constante. Y aquí arribita ponemos que le dan el premio a Michelson. Muy bien. Pues vamos a seguir acomodando otros acontecimientos que suceden. En 1923 o 1921, Berzon y Michelson se van a conocer. Entonces, esto va hasta acá. Va a ser el final de nuestra línea de tiempo. Porque sí, dice el capítulo, en 1923, un año después de que se encontraran Einstein y Berzon conoció a Michelson y conversaron y tuvieron una conversación pues muy importante. Para Berzon todavía faltaba determinar cómo se relacionaban los tiempos de los relojes con nuestro sentido del tiempo, el de nuestra conciencia. Y por lo tanto seguía defendiendo, y hasta que se murió, que existe un tiempo que no se puede medir. Eso lo sabemos muy bien de Berzon. Pero en la página siguiente nos dice Jimena en Canales, en 1921,
la Sociedad Francesa de Filosofía decide invitar a Michelson, que pues era ya muy reconocido, un físico con un premio Nobel, y le piden que vaya pues, a presentar su trabajo, y unos días antes de que se presente públicamente en la Sociedad Francesa de Filosofía, Bergson se encuentra con él. Entonces, bueno, pues allí tenemos 2 años en los que se pudieron haber conocido, quizás se encontraron esas 2 veces, y pues así lo vamos a poner en nuestra línea del tiempo. Otro acontecimiento es, pero por supuesto siglos antes, es que Francis Bacon fue el que nombró a los experimentos cruciales, instancias cruciales, para referirse a cualquier experimento que demostrara que una hipótesis era falsa y que otra era verdadera. Bueno, luego en 1905 Einstein formula la teoría. En 1907 Einstein dice que en el experimento de Michelson y Morley se prueba que su interpretación del tiempo y del espacio y que su teoría de la relatividad es correcta. Entonces, aquí quisiera agregar, abajo de esto que dice Einstein, vamos a agregar cuáles son las afirmaciones de Einstein respecto al experimento de Michelson y Morley. Por un lado, dice que ese resultado experimental es como la demostración de que él está en lo correcto, ¿no? Entonces demuestra experimentalmente la teoría especial de la relatividad. Y con más exactitud, para Einstein, lo que va a demostrar el experimento es que la velocidad de la luz es constante. Déjenme ver en dónde lo anoté. Aquí. Según Einstein, el experimento era una prueba de que la velocidad de la luz es constante y además demuestra que el éter no existe. Hoy en día sí se acepta que el experimento de Michelson y Morley fue la demostración de que el éter no existía porque no hubo diferencia entre los tiempos de las trayectorias de la luz. Los rayos de luz siempre llegaban al mismo tiempo y no se detectaba que hubiera ningún efecto del éter. Pero Lorentz explicó esto de otra manera y eso lo vamos a poner aquí en 1892, que es cuando dice Lorentz porque se me están borrando las. Ahí está, más o menos. Ok, entonces voy a tomar un cuadro de texto y lo vamos a pegar acá para agregar la interpretación de Lorentz y posteriormente de Poincaré también, que se le unió respecto a que los dos rayos de luz llegaran al mismo tiempo a la pantalla, no se observaba ningún patrón de interferencia, no parecía detectarse el éter. Y entonces este hombre dijo, lo que sucede es que la regla con que estamos midiendo se contrae junto con la luz. La longitud del aparato, o sea, uno de los brazos del interferómetro se está contrayendo porque el éter también no solamente afecta a la luz, sino también al brazo del interferómetro. Afecta o contrae al rayo de luz
sino que también contrae al brazo del interferómetro con que medimos a ese rayo. Entonces, si se fijan, Lorentz lo que está haciendo allí es tratar de salvar la existencia del éter. O sea, dice, no, sí existe, lo que pasa es que no lo estamos pudiendo percibir. Y entonces hace estas ecuaciones de contracciones de longitud y de contracciones de tiempo, pero no abandona la existencia del éter o la idea de que existe el éter. Y aquí lo voy a escribir también con mayúsculas. Fíjense lo que está diciendo Einstein. No, pues ya con el experimento demostramos que el éter no existe. Entonces nos queda claro que Einstein lo que nos está diciendo es que debemos abandonar la idea de que existe el éter y para ello tenemos que adoptar una nueva concepción del tiempo y una nueva concepción del espacio que Lorentz y Poincaré no son capaces de abandonar. O sea, no pueden romper con eso. Entonces ya, olvidémonos de que existe el éter y olvidémonos de que existen el tiempo y el espacio como los conocíamos. No pedía poco este hombre. Y adoptemos una nueva concepción del espacio-tiempo. Entonces, por aquí vamos a poner a nuestro amigo Poincaré y a Bergson y al propio Michelson, que aunque se sorprendió al leer la interpretación de Lorentz, sí dijo que pues podía estar en lo correcto. Poincaré y Bergson se quedaron en esta visión. No he escuchado nada de Bergson respecto a la existencia del éter, pero sí respecto a que conserváramos otros conceptos separados, por lo menos del tiempo y del espacio, y que no se diera el brinco a el espacio-tiempo relativista. Muy bien. Vamos a ver qué más podemos agregar en nuestra línea de tiempo. Bueno, un poco cuando nos cuentan toda la historia del metro, se nos dice que en el siglo XVIII había una barra métrica de platino. Eso no nos va a caber en nuestra línea de tiempo. Y otro dato es que en 1873 Maxwell propuso que se utilizara el espectro del átomo de sodio. Entonces eso tampoco nos va a caber, es un poquito antes, pero ya estaba la idea en Maxwell y Michelson la llevó a cabo. Otro dato respecto a cómo cambió la definición del metro es que en 1967, y eso estaría muy a la derecha de nuestra línea de tiempo, pero 40 años después se redefine el metro con un isótopo de kriptón. ¿Qué más vamos a poner en nuestra línea de tiempo? Bueno, creo que la mayoría de los datos de los personajes que estamos conociendo y discutiendo en los capítulos están ahorita ahí en el pizarrón. Y le voy a tomar una foto de pantalla para subirla después a Classroom. Y ahora quisiera enseñarles la tesis de un egresado del posgrado de Filosofía de la Ciencia que se ganó el premio a la medalla Sverling, a la mejor tesis del año, por la historia de cómo se medía, cómo se encontró la verdadera velocidad de la luz. Entonces, voy a dejar de compartir esto aquí y vamos en pantalla otra vez al internet. Voy a quitar ya estas imágenes de Michelson y cómo se midió el metro. Y pues
Perdón si están en algún otro grupo conmigo y si ya conocen este repositorio, pero yo lo utilizo mucho como fuente de información digital ahora que no tenemos acceso a las bibliotecas. Y bueno, pues es un repositorio con todas las tesis y todos los libros digitalizados de la UNAM. Tomen el dato si no lo tienen todavía, se llama repositorio.unam.mx. Y allí lo que hice fue buscar la tesis de este chico y ya la descargué. Pero aquí no van a estar los datos. Aquí sí están los datos. Miren. Él se llama Carlos Andrés González Sierra y su director de tesis, que es Godfrey Guillaumin, tiene un libro sobre la metrología en astronomía y todos estos problemas del paralaje y demás, ¿no? Ese es su director de tesis, que es un filósofo de la ciencia que trabaja en la UAM Iztapalapa, campus Iztapalapa. Y bueno, pues este es su alumno, Carlos Andrés González Sierra, que escribió esta tesis, midiendo el movimiento de los cuerpos celestes, conociendo la luz, aspectos epistémicos y cognitivos de la medición científica. Y ahora sí, me voy a la parte de su tesis, en donde explica cómo se midió la velocidad de la luz. Aquí está, en el siglo XVII, 1637, me parece que es el experimento, el eclipse de Júpiter. Si no viene el dato aquí, lo buscamos ahorita en el cronograma de la tesis. Y pues les quería enseñar este diagrama, que es el diagrama original de este hombre llamado Ole Romer, en donde tuvo que hacer unas comparaciones con las distancias recorridas por la luz del sol, con todos estos objetos en un diagrama. Entonces lo voy a ir traduciendo para que veamos cómo fue la medición de Romer de la velocidad de la luz. A es el Sol, B es Júpiter, C es el primer satélite de Júpiter y D, ¿dónde está D? Aquí. Es cuando sale de la sombra de Júpiter y C es cuando entra a la sombra de Júpiter, ¿no? Y luego todos los demás puntos, estos que están acá, E, G, H, K y L, son diferentes posiciones de la Tierra. Y pues este es el dispositivo, digamos, que ideó este hombre para hacer las mediciones de la luz. Fíjense las distancias que tiene que recorrer la luz para que podamos medirla en segundos o en minutos. Como ustedes saben, la luz del sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar del sol a la Tierra. Les digo esto para que pensemos lo absolutamente imposible e iluso que era medir la velocidad de la luz en siglos anteriores. En esta tesis súper bonita, déjenme, me voy al índice, viene toda la historia de los intentos fallidos de medir la luz, la velocidad de la luz, entre los cuales uno de los que más me enternece pues es el de Galileo. Aquí estamos en el índice. Linternas, montañas y telescopios, la tradición galileana y la idea de experimentar para resolver una interrogante. Bueno, pues les cuento qué hizo Galileo para intentar medir la velocidad de la luz. Según Aristóteles, la velocidad de la luz era infinita. Según los escolásticos, es decir, todos los aristotélicos y todos los científicos, o casi todos, los filósofos naturales medievales, la velocidad tenía una velocidad infinita, la luz tenía una velocidad infinita, pero Galileo era falibilista, es decir, fue experto en cuestionar toda la ciencia que se aceptaba hasta la época en la que él vivió. Y una de las cosas que puso en duda es que la velocidad de la luz fuera infinita. Y dijo, no es cierto, puede ser finita. Y para demostrarlo voy a poner a dos amigos en la cima de dos diferentes montañas
Y le voy a pedir a uno que encienda una linterna y le voy a pedir al otro que me avise cuando le llegue el rayo de luz. Y no era mala la idea de Galileo, aunque estuvieran alejadas las montañas, pero necesitaba un reloj que midiera 10 milésimas de segundo y pues no lo tenía porque todavía en la época de Galileo él tomaba el tiempo con el pulso de su muñeca, con el incenciario de la iglesia que hacía ondulaciones o con clepsidras que eran cubetas de agua, una arriba de un escalón y otra abajo, y pues dejaban caer cantidades de agua para medir el tiempo que se había tardado, no sé, por ejemplo, un balín en caer, ¿no? Gracias a que Galileo descubrió las propiedades del péndulo, después se construyeron con sus diseños mucho mejores relojes, pero para cuando él hacía sus experimentos tenía pésimos relojes, entonces imagínense cómo iba a poder medir la velocidad de la luz este hombre. Pues eso es lo que viene aquí en linternas, montañas y telescopios. Y ya después viene todo el trabajo de este hombre Ole Romer, que también menciona Jimena Canales en el capítulo de hoy, y pues viene con todo detalle, cómo fue diseñando su experimento y cómo llegó a ese diagrama que vimos hace un momento. Bueno, para cerrar la clase, me gustaría pues simplemente resaltar cuáles son, sí, ahorita vamos a discutir y les doy la palabra, pero antes de pasar a la discusión, pues nada más quisiera resaltar por qué es tan importante este ir y venir respecto a cómo se mide el tiempo y cómo se miden las longitudes, pues porque de eso dependía la aceptación o rechazo de la teoría de la relatividad y de eso dependía que el concepto de tiempo de Einstein fuera correcto o no. Entonces vamos a ponerlo en el pizarrón y ya nos vamos a discutir todos juntos. Lo pongo por aquí abajo. O mejor por aquí arriba, porque es la esencia del capítulo. Por primera vez me parece que no es el título del capítulo lo que capture más el contenido del mismo, porque pues el hecho de que Berson y Michelson se conozcan se menciona al principio y ya no es tan trascendental, pero más bien pues siento que todo este capítulo estuvo dedicado a las mediciones, me lo pongo en negritas, las mediciones de longitudes y de tiempos a finales del siglo XIX y principios del XX tomaron una gran importancia, pues de ello dependía que Einstein tuviera razón o no. Ya independientemente de que eso le conviniera a Bergson o a Poincaré o a Lorentz, o sea, aquí lo que estaba en tela de juicio es que se aceptara o no la teoría de la relatividad, que como hemos venido comentando no fue abrazada y recibida con fanfarrias en 1905. Realmente eso ocurre ya de manera más contundente hasta después de 1919 que ocurre el eclipse. Entonces de ello dependía que la teoría de la relatividad fuera aceptada o rechazada. Muy bien. Ya nada más aquí vamos a agregar el eclipse. 1919. A partir del cual sí la aceptación es importante. Ahí. Bueno. Ahí la llevo más o menos. Exacto. Eclipse. Muy bien. Bueno, pues sí, ya con esto ahora sí estaría
completo el pizarrón del día de hoy. Y voy a dejar de grabar la clase y tenemos 15 minutos para comentarios y dudas.